Hay un personaje de Stranger Things que la gente menosprecia demasiado y yo no lo puedo seguir permitiendo. Así que hoy voy a hablar de todas las razones por las cuales deberías valorar mucho más a Jonathan Byers. Algo que es muy evidente es que la mayoría de las personas prefieren a Steve. Y yo también quiero mucho a Steve, pero me parece que Jonathan merece más aprecio, no porque no sea divertido o porque no sea físicamente uno de los personajes más fuertes, significa que no tiene algo positivo que aportar o que su historia no importe. Y lo digo porque lamentablemente he visto muchos comentarios en donde la gente dice cosas como que ay, no me importa que se muera Jonathan siempre y cuando Steve y Dustin sobrevivan, o si va a morir un personaje que sea Jonathan, o peor aún, gente diciendo que Steve es mucho mejor para Nancy que Jonathan, con lo cual yo estoy completamente en desacuerdo. Así que vamos a hacer un repaso de todas las temporadas para hablar de Jonathan Byers. Jonathan es un personaje que ha tenido muchas dificultades en su vida personal, incluso desde antes de que comenzaran todos los problemas del Upside Down. Desde el principio de la primera temporada podemos ver que Jonathan está prácticamente cumpliendo un rol parental en su casa debido a que su papá, que cuando estaba en la casa lo trataba mal, se fue y ahora Jonathan tiene que prácticamente ser el papá de Will, cosa que no debería tener la responsabilidad de hacer, pero él es así, él es capaz de dejar de lado sus intereses personales, su vida normal de adolescente para hacerse cargo de su familia. Y eso lo podemos ver porque la noche que desapareció Will, Jonathan no estaba en la casa debido a que estaba trabajando, ya que su familia tiene dificultades económicas y él siente que tiene que cumplir ese rol de proveedor. Además de esto, Jonathan es una persona muy introvertida y que al parecer tiene problemas para socializar con otras personas de su edad, ya que en el colegio no tiene amigos e incluso le dice a Will que Will es su mejor amigo. Y podemos ver que es bastante tímido y que los amigos de Steve se ríen de él. En la primera temporada también pudimos ver cómo Jonathan tuvo que lidiar con el funeral de su hermano prácticamente por su cuenta porque su mamá se estaba volviendo loca, que nosotros como audiencia sabemos que no se estaba volviendo loca, que lo que estaba diciendo realmente estaba pasando, pero desde la perspectiva de Jonathan, simplemente su mamá se estaba volviendo loca y él tuvo que lidiar con todo este tema de la muerte de su hermanito menor por su cuenta. Y en este momento Jonathan tenía como 16 años nada más, o sea, estaba bastante pequeño para tener que pasar por todo esto prácticamente solo. Algo que sí voy a mencionar y creo que es lo peor que ha hecho Jonathan en todas las temporadas es tomar esas fotos de Nancy en la fiesta de Steve, en la casa de Steve. Eso sí estuvo mal, él lo admitió, él sabe que estuvo mal y sí, es lo único malo que ha hecho en mi opinión. Y lo menciono por si acaso alguien lo dice en los comentarios. Sí, estoy consciente de que eso estuvo mal, no se me ha olvidado, pero Steve también ha hecho cosas malas y todo el mundo se lo perdona, pero a Jonathan esa única cosa mala que ha hecho, la gente no se lo quiere perdonar. Ahora, en cuanto al tema de la relación de Jonathan y Nancy, yo considero que Jonathan es mucho más comprensivo con Nancy que Steve y prácticamente le sigue la corriente o se da cuenta de cuáles son las prioridades de Nancy y la ayuda. En la segunda temporada, Steve quería olvidarse de todo lo que pasó en la primera temporada, quería olvidarse de la muerte de Bart y siento que Steve tiene todo el derecho de querer olvidar el pasado y tener una vida normal, pero Nancy no podía superarlo y Jonathan estuvo de acuerdo con eso y le ayudó a poder como darle un cierre o hacer un poco de justicia con el tema de la muerte de Barb, que es lo que Nancy quiere y lo que Nancy necesita, una persona que sea como que su partner in crime, como que la persona que le siga la corriente en estas ideas locas de detective o de periodista que ella tiene. Luego, en la tercera temporada podemos ver cómo hay ciertas diferencias, cierta fricción entre Nancy y Jonathan justamente cuando están trabajando juntos para ese periódico local. Y ellos tienen una discusión en el carro en donde Nancy le está diciendo
todas las dificultades por las que ella está pasando, que no la toman en cuenta en el trabajo por ser mujer, y Jonathan no entiende esto y él está molesto con Nancy porque perdieron el trabajo. Mucha gente toma esta escena para decir que Jonathan no la comprende y que no la valora y que debió haberse puesto de su lado. Y en cierta parte es cierto, pero realmente Nancy también podría ver las cosas del lado de Jonathan y tampoco lo hace. Porque sí, Nancy estaba siendo víctima de machismo en este trabajo, pero Jonathan necesitaba el trabajo. Nancy quería el trabajo por un tema más de ambición, que no tiene nada de malo, pero Jonathan lo necesitaba porque en su casa se necesita ese dinero. Entonces Jonathan no puede ver las dificultades de Nancy como mujer y Nancy no puede ver las dificultades de Jonathan como una persona de bajos recursos. Entonces creo que en esta discusión no había alguien que estuviera en lo correcto. Creo que los dos tenían razón, simplemente que no podían entender el punto de vista del otro. Así que yo no veo esto como una debilidad de Jonathan, simplemente es una muestra de que es difícil para ellos ver esa diferencia social. Luego llega la cuarta temporada y siento que en todas las temporadas esta es la temporada más floja de Jonathan y es una temporada en donde la gente dice que el personaje de Jonathan se arruinó. Y cuando yo vi esa temporada también pensé lo mismo, no me gustó ver a Jonathan de esa manera, consumiendo cosas que no debería estar consumiendo y estando en ese estado, pero siento que tiene sentido y bueno, esto no es que lo saqué por mi cuenta, es lo que he visto que muchas personas han analizado y me parece que tiene sentido y estoy de acuerdo. Y es que después de todo lo que ha pasado, como dije, desde antes de que empezara todo el problema del Upside Down, ya tenía problemas personales por todas las dificultades que había en su casa, tiene sentido que ahora que está en otro sitio en donde todo está en calma, él sienta la necesidad como de calmar su mente de esa manera. Él está pasando por muchos problemas emocionales y siento que después de haber vivido todo eso, de haber vivido la muerte de su hermano y todos esos momentos de peligro, siento que tiene sentido que él lidie con esos problemas de la manera en la que lo hace. Creo que es una forma de demostrar cómo hay personas que caen en adicciones justamente por todos los problemas por los que han pasado en su vida. Sin embargo, en el momento en el que empiezan a pasar cosas peligrosas otra vez, en la cuarta temporada, Jonathan se pone otra vez en modo protector, en modo hermano mayor, en modo papá de Will, porque no lo vemos en ese plan chistoso, sino que se pone serio y van a rescatar a Eleven. Entonces siento que tampoco podemos olvidarnos que cuando la cosa se puso difícil otra vez, él volvió a ser el mismo de antes prácticamente. Y por último, creo que algo que hay que resaltar son los acontecimientos de la quinta temporada, especialmente la escena en donde Steve y Jonathan están discutiendo en el carro porque Steve quiere ir a llevarle flores a Nancy al hospital, mientras que Jonathan le está diciendo que lo que deberían hacer es concentrarse en rescatar a Holly. Y algo que de verdad no puedo entender es cómo hay gente que está de acuerdo con Steve en esta conversación. He visto muchos comentarios de gente que dice que Steve tenía razón. O sea, yo no entiendo cómo llevarle flores al hospital va a ser más importante que concentrarse en encontrar a su hermana. O sea, cualquiera que conozca a Nancy sabe que su prioridad es esa. O sea, unas flores no van a hacerla sentir bien, no es el momento, no es un momento bonito, o sea, no tiene sentido y yo estuve de acuerdo con Jonathan en esta pelea porque no era el momento, simplemente. Así sea que sus intenciones eran buenas, es una demostración de cómo Steve realmente no sabe cuáles son las prioridades de Nancy y por eso creo que Jonathan es mucho mejor novio para Nancy que Steve. Steve me parece un gran personaje, es muy chistoso, es muy bueno, la forma en la que se preocupa por los chicos, la forma en la que se preocupa por Nancy, porque sí se preocupa por ella, pero siento que no sé si es porque él creció teniendo como más dinero o cuál es la razón, pero hay veces en donde se nota que no la comprende o no tiene la misma mentalidad, como cuando él estaba diciendo que quería tener un montón de hijos y Nancy no piensa en esas cosas. O sea, Nancy tiene otros planes para el futuro, no de simplemente ser
una madre de un montón de hijos. En la primera temporada ella dijo que no quería terminar como su mamá, entonces siento que terminar con, o sea, que quede con Steve sería como que repetir un poco esa vida que tiene su mamá. Entonces siento que debería quedar con Jonathan o tal vez quede sola, no lo sé, ni siquiera sé si van a sobrevivir. Siento que digo lo mismo en todos los videos, no se sabe quién va a vivir o no. Pero a mí la verdad no me gustaría que queden juntos Steve y Nancy. Aparte no me gusta que Steve se siga ahí arrastrando por Nancy después de tantas temporadas. O sea, a Steve debieron haberle puesto otro interés amoroso o qué sé yo, otra cosa, porque la verdad ya cansa ese temita de que todavía sigue enamorado de Nancy. Él se merece otra historia de amor muy aparte que no tenga nada que ver con Nancy y Jonathan, porque la verdad ya ese tema aburre. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Déjenme en los comentarios qué opinan de Jonathan, si prefieren a Steve, si prefieren a Jonathan. A mí me gustan los dos. Antes yo prefería más a Steve, pero últimamente como que empecé a valorar más a Jonathan. Pero bueno, ustedes díganme. Creo que simplemente son personas muy diferentes y cada uno a su manera tiene algo que aportar. Pero como ya les dije, en cuanto a la relación como tal de Nancy, creo que Jonathan es mejor para ella que Steve. Así que bueno, ustedes díganme qué opinan, si tenían una mala idea de Jonathan y ahora cambiaron de opinión, o si tenían una mala idea de Jonathan y siguen pensando lo mismo después de haber visto este video, también es válido. Así que compártanmelo y nos vemos en un próximo video.